No es normal. Pero nos acostumbramos. Hablemos claro. Si no hablamos claro, esto sigue. México es un país intenso, diverso y profundamente humano. Es una tierra de contrastes, desiertos y selvas, montañas y playas, ciudades gigantes y pueblos donde el tiempo parece detenerse. En un mismo día puedes ver rascacielos, pirámides milenarias y mercados llenos de colores, olores y voces. México se siente en la gente. Es un país cálido y solidario, donde el saludo importa, la familia es el centro de la vida y compartir la comida es casi un ritual sagrado. Aquí el dolor y la alegría conviven, se ríe fuerte, se ama profundo y también se resiste con dignidad. Culturalmente, México es una mezcla viva de raíces indígenas, herencia española y expresiones modernas. Sus tradiciones no están en museos, viven en las calles, en el Día de Muertos, en la música, en la fe, en las fiestas y en la manera de enfrentar la vida. Es un país creativo, crítico y consciente, aunque enfrenta problemas como la desigualdad y la violencia, también es un hogar de resiliencia, donde la gente sigue creando, trabajando, soñando y buscando transformar su realidad. México no solo es un territorio, es memoria, lucha, identidad y corazón. Un país que duele, pero también abraza. Los datos que presenta el INEGI en el 2024 suman alrededor de 130.047.269 habitantes. Hoy quiero pedirte algo simple, pero importante. Quédate, no corras. No escuches esto como si fuera una noticia más, porque hoy no vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de lo que ocurre cuando la vida se pierde y el sistema no responde. En México, durante 2024 se registraron 33.241 homicidios. No es una cifra aproximada, no es una percepción, es el número que aparece en las actas de defunción. 33.241 personas, cada una con un nombre, cada una con una historia, cada una con alguien que la esperaba. Nada de eso aparece en el dato, solo aparece el número. Cuando hablamos de violencia solemos quedarnos en el momento del impacto, en la noticia, en la imagen, en el titular, pero rara vez hablamos de lo que pasa después, de lo que ocurre cuando la familia intenta entender, cuando intenta denunciar, cuando intenta confiar en que el sistema hará su parte. El propio Estado mexicano reconoce algo profundo y doloroso. Según la encuesta nacional de victimización del INEGI, el 93.2% de los delitos no se denuncia o no genera una investigación efectiva. 93.2%. Aunque el homicidio se denuncia más que otros delitos, denunciar no significa avanzar, denunciar no significa investigar, denunciar no significa llegar a la verdad. Muchas denuncias se pierden, otras se quedan incompletas, otras simplemente se abandonan. Tomemos los datos reales de 2024. 33.241 homicidios. Si el 93.2% no entra realmente al sistema de justicia, solo el 6.8% sí lo hace. 6.8% de 33.000. Son aproximadamente 2.260 carpetas de investigación. Detengámonos aquí. Respiremos. De más de 33.000 personas asesinadas, solo 2.260 llegan a convertirse en un expediente formal. Eso significa que casi 31.000 homicidios nunca entran de forma efectiva al sistema penal. No porque no haya dolor, no porque no haya víctimas, sino porque el sistema no logra sostener el proceso. Abrir una carpeta no es justicia, es apenas un intento, un inicio frágil. Muchas carpetas nacen incompletas, sin peritajes, sin líneas de investigación, sin recursos. Organismos internacionales como Human Rights Watch han observado que solo alrededor del 17% de las carpetas por homicidio llegan a judicializarse, es decir,
a presentarse ante un juez. Si aplicamos esa proporción a 2024, de esas 2.260 carpetas, solo unas 384 llegan a una audiencia judicial. 384. 384 de 33.000. Esto no significa que en los otros casos no haya responsables, significa que no hubo investigación suficiente para sostener el proceso. Pero incluso llegar ante un juez no garantiza justicia. Ante un juez no significa sentencia. Llegar ante un juez no significa verdad. Menos del 10% de los casos judicializados terminan en una condena. Si somos cuidadosos y conservadores, eso significa que en todo 2024, menos de 226 homicidios terminaron en una sentencia condenatoria. Vamos a decirlo completo, sin prisa. 33.241 homicidios, 2.260 carpetas de investigación, 384 judicializaciones, aproximadamente 226 condenas. Cuando hacemos el cálculo correcto, condenas contra homicidios totales, la tasa real de justicia penal en homicidios en México durante 2024 fue de aproximadamente 0.68%, menos del 1%. Eso significa que más del 99% de los homicidios quedaron impunes, no como excepción, como regla. Por cada 1.000 personas asesinadas en México en 2024, solo 7 obtuvieron una sentencia condenatoria. Las demás quedaron en silencio, en el archivo, o ni siquiera llegaron a existir como expediente. Hablar de impunidad no es señalar a una persona, no es culpar a una sola institución, no es simplificar un problema complejo. Hablar de impunidad es describir una estructura que no logra responder. La impunidad no es solo que alguien no vaya a prisión, es no saber la verdad, es no tener responsables, es vivir con preguntas que nunca se contestan. Para las familias, la impunidad no es un concepto, es una experiencia diaria, es la llamada que no llega, el expediente que no avanza, el archivo que se cierra sin explicación, es aprender a vivir con la ausencia y con el silencio. Y para la sociedad, la impunidad deja una enseñanza peligrosa, que la vida puede perderse sin consecuencias legales reales. Cuando eso se normaliza, la violencia se reproduce, no porque la gente quiera violencia, sino porque el sistema deja de inhibirla. Es importante decir algo con claridad. Hablar de justicia no es hablar de venganza, nunca lo ha sido. La justicia no nace del odio, nace de la verdad, de la responsabilidad, de la reparación. Hoy comparto estos datos no para sembrar miedo, los comparto para sembrar conciencia, porque lo que no se nombra no se transforma y lo que se normaliza se repite. Cada número que escuchaste hoy fue una persona, una historia interrumpida, un lugar vacío en una mesa, un nombre que alguien sigue pronunciando en silencio. Un país no se mide por cuántos homicidios registra, se mide por cuántos es capaz de esclarecer. Y mientras menos del 1% de esas muertes tenga justicia, la deuda sigue abierta. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por no apartar la mirada.